Listo. Pueblo querido de Colombia y pueblos internacionales, mi cátedra es muy importante para que en las universidades de todo el mundo entero practiquen mis pensamientos, mis recomendaciones, ¿no? Para que todos los estudiantes se transformen en hombres sociales, hombres humanistas, sin ninguna clase de vicios. Por eso hay que eliminar la dosis personal totalmente. Entonces, es muy importante, pongamos una cosa muy importante que debe saber el pueblo. El comandante guerrillero Fidel Castro, el comandante guerrillero Raúl Castro y el comandante Ernesto Che Guevara eran totalmente inclinados a los pobres. Entonces, por eso en Cuba allá las riquezas son repartidas para todos los pobres, a todo el mundo. Allá un rico no puede ir a coger el erario público para él solo, sino que eso se equitativamente se distribuye para todos. Muy importante. Tenemos la transformación de Hugo Chávez. Hugo Chávez en Venezuela, un hombre inclinado a los más humildes. Entonces, por eso él repartió las tierras para los humildes. En Cuba también repartió las tierras para los humildes. Entonces, muy importante. Entonces, exalto a Fidel Castro, exalto a Raúl Castro, exalto al Che Guevara, exalto a Hugo Chávez, exalto a Lenin y además grandes revolucionarios del mundo entero, ¿no? Porque eso es lo que hay que hacer, la transformación de un hombre nuevo, para que se acaben los rencores, los odios, toda clase de avaricias, de codicias, porque hay que pensar en el pueblo. El hombre es lógico, el hombre necesita dinero, pero el hombre necesita lo necesario. Nosotros no necesitamos, pongamos un ejemplo, si en ello un poco de cargas de plata, ¿para qué eso? Necesitamos lo necesario. Entonces eso es lo importante para que haya esa transformación social en Colombia y esa transformación social en todo el mundo entero. Entonces tenemos dos ejemplos, el de Cuba y el de Chávez, hombres totalmente inclinados a los humildes. Entonces, en este momento también le hago un requerimiento a los reyes de Estados Unidos. Estados Unidos están reemplazando a los reyes de España. Entonces ellos salieron ávaros, falta de educación, o sea que ellos no tienen educación, entonces son ávaros. Entonces por eso están invadiendo pueblos en el mundo entero, el imperialismo yanqui. Entonces yo invito al imperialismo yanqui a reflexionar para que se vayan a favor del humilde y que las riquezas del mundo entero sean para todos, ¿no? Entonces en Colombia la lucha ha sido dura, porque yo me tocó enfrentar el Plan Lazo que venía de Estados Unidos, ¿no? Del Tolima, del norte, me tocó subir al sur, y ahí fue cuando ya más adelante se cofundé el cuarto Frente de la FARC, es cuando salgo del Tolima para todas las otras regiones, y como había dicho, nace el M-19 por medio de la elección de Rojas Pinilla. Entonces, tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo muy importante que hay que aclarar, los que le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, o sea, Pastrana Borrero, ¿no? Que hubo un fraude electoral. Entonces se puso una traba, el tal estatuto del abogado. Entonces eso se está perjudicando a los humildes, porque pongamos un ejemplo, un campesino tiene un pleito con el otro campesino y se va para donde el juez o para donde sea, y dice el juez, dice, tiene que poner abogado. Y el otro, el que invadió, dice, tiene que poner abogado. Entonces un abogado se le queda con la finca al uno y el otro abogado se le queda con la finca del otro. ¿Por qué? Porque el abogado fue mal educado. Entonces por eso hay que educar a la persona para que sea honesta, honrada y humanista, inclinada a todos los semejantes, ¿no? Para repartir la riqueza. Entonces, en este momento tenemos el caso del Frente Unido, que fundé cuando yo estaba niño y que el padre Camilo Torres interpretó mis banderas y hizo difusión de mis pensamientos, porque él era inclinado a mis banderas, el padre Camilo Torres. Entonces tenemos que las tierras del narcotráfico inmediatamente se revoquen toda clase de autos que dictó la Fiscalía de Extensión, que dictó el INCORA, el INCOER, y todas estas tierras se revoquen todos los autos y pasen inmediatamente a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, la que yo represento, ya que la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla va el símbolo, ¿no?, de mi tatarabuelo,
el general Luis Bonilla o comandante Luis Bonilla, alias José María Vargapila, que juntó las guerrillas en el Tolima y se expansionó. Entonces es cuando viene Bolívar, ¿no? Se une a la guerrilla del Tolima y hay libertad de 5 países y la abogacía nace innata. O sea que Bolívar era un grande abogado, y entonces hizo la constitución de 5 repúblicas, la de Colombia y las otras 4. Entonces la abogacía nace innata del hombre, o sea que eso no se puede, ¿no? Que un juez vaya a pedirle vainas a otra más, no, eso es innata. Entonces yo reivindico el derecho, la abogacía, para todo. Y entonces las tierras, pongamos en este momento, está en la Fiscalía Quinta Delegada del Tribunal de Bogotá para revocar toda clase de autos que dictó el tal Cora, Incoer, pongamos en el caso aquí Germán Molina, Miranda, Gonzalo Segura y otros, y en Bogotá un tal David, un poco de señores de esos que están en esa demanda penal. Entonces hay que revocar todas esas cosas y castigar a estos funcionarios, porque han cometido cosas mal hechas, porque perjudicaron inclusive a Santos. La gente decía, no, nosotros no votemos por Santos porque Santos no ha hecho nada, la reforma agraria no ha habido nada para los pobres, no hay nada para nadie, entonces ¿para qué vamos a votar por Santos? Entonces por eso Santos, el presidente Santos perdió en la primera vuelta. Entonces me tocó hacer una convención y decirle al pueblo que Santos no tenía la culpa, que la culpa la tenía el Ministerio de Agricultura, ¿no? O sea, Rubén Darío Risaralde le ordenaban miles de veces y ese señor, Peco Grande, que en febrero le ordenó el Ministerio del Interior, ordena también al Ministro de Justicia y el Ministro de Justicia también ordena a Risaralde y el Presidente del Senado también ordena a Risaralde y las demás autoridades, y como era que no ha llegado la respuesta de Risaralde, ¿no? Entonces vemos que ese señor Risaralde era una persona totalmente mal educada, o sea, así como Andrés Felipe Arias. Entonces eso es lo que ha perjudicado en Colombia la reforma agraria y los procesos de paz se han ido al suelo. Entonces en este momento va para la mesa de diálogo esta conferencia, para que en la mesa de diálogo piensen, para que se firme la paz, pero entonces con todas estas reformas sociales, estas reivindicaciones, y a la vez se tiene que hacer una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para redactar nueva Carta Magna, para incluir totalmente todas las profundas reformas sociales, para que entonces todos los pobres de Colombia tengan dignidad, justicia social, tengan un techo, tengan una parcela, tenga todo, la educación de la universidad, pongamos en el caso en este momento, la universidad, el estudio de la universidad sea gratuito, pero entonces corrigiendo que tendría que haber una calidad, ¿no? Para que entonces en las universidades le enseñen al estudiante la pureza, la honradez y todo lo que es el humanismo, ¿no? Que nadie debe de ser avaro, nadie tiene que inclinarse a la codicia, sino totalmente inclinado a los semejantes para distribuir las riquezas para todos. Entonces, por eso el estudio universitario es gratuito, pero teniendo en cuenta que yo soy filósofo y pensador, escritor de 11 obras científicas, entonces tenemos, ejemplo, el manifiesto, ¿no? Y a la vez la otra obra más potente es el neuroanálisis objetivo, que es donde está la transformación del subconsciente para que el hombre se transforme en un nuevo hombre social. Entonces así sí, entra la paz, entra la justicia social, entra todo lo que necesita el pueblo. Entonces es muy importante. Entonces yo me ofrezco a todas las universidades de Colombia, universidades internacionales, que yo puedo darle cátedra para educar a los estudiantes, para que todos los estudiantes de las universidades sean honestos, honrados, inclinados al humanismo, inclinados a repartir las riquezas para todos, no dicen a robar el erario público. O sea, corrí toda clase de cosas para que entonces, así, es la única forma de que retorna la paz, retorna la reconciliación, se acaba el odio, los rencores, porque una persona que no ha sido educada, entonces es odiosa, siente odio, siente cosas graves y entonces va a ofender a las demás personas. Entonces, por eso es importante, ¿no?, educar, la calidad educativa, importante para todos. Entonces, estamos para finalizar esta conferencia catedrática, entonces toca importantemente
de que se haga la constituyente, la convocatoria para redactar la nueva Carta Magna y esta sea inmediatamente avalada en La Habana, Cuba, entre gobierno y FARC, o sea, mis sucesores, ¿no? Para que entonces se firme la paz. Entonces, otra cosa muy importante que debo decirle a los que están en la mesa de diálogo. Este es un reportaje que concedí al diario 5 PM en 1986, donde dice cese del fuego, 10 miembros de las guerrillas. Entonces aquí está hablando, y me preguntan a mí, el periodista Héctor Piñeros, del diario 5 PM, me dice que los guerrilleros entreguen las armas. Entonces yo respondo que mientras no exista una paz sólida en todos los órdenes, porque la paz no es solamente la solución de los problemas de orden público, sino que de ella debe entenderse como algo más grande, cuando haya pleno empleo, o sea, la reforma agraria integral en todo Colombia, la educación sea gratuita en la universidad, el techo para todos los pobres sea una realidad, o sea, gratuito todo. Entonces, en el momento, entonces cuando ya, entonces el guerrillero saca la metralla, pero para derretirla, ¿no? Derretirla, para fundar asadones, machetes, arados, rastrillos para trabajar la tierra, o sea, la propia reforma agraria en Colombia. Entonces, mi invitación a los compañeros sucesores míos de las FARC en La Habana, Cuba, y todos los guerrilleros de Colombia, entonces, este es los comentarios y mis recomendaciones para que firmen la paz y el gobierno reflexione también totalmente hacia los pobres, o sea, que haya una fraternidad total, o sea, un convenio de reconciliación, se acabe los odios, los rencores. Entonces, va muy importante y que estas tierras, pongamos, yo vuelvo y reitero, se revoca inmediatamente todos los autos que dictó el INCORA, INCOER, y la Fiscalía de Extensión y los autos que dictó estupefacientes y demás funcionarios que se inclinaron a los ricos. Entonces, es muy importante. ¿Ya? Listo.